Hola, buen día, ¿me escuchan? Hola, hola, gracias por contestar. Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, Buen día. este, hace bastante que no nos vemos, la última clase fue hace un mes, entre mis faltas, feriados y parciales, no he estado con ustedes, así que me quiero disculpar porque estoy con algunos inconvenientes personales. Es más, hablé para ser reemplazado este cuatrimestre, pero nadie quiere dar clases temprano. Yo doy esta clase y doy la anterior y entonces me cuesta mucho conseguir que me reemplace, así que voy a continuar yo a pesar de que, como les digo, estoy con algunos inconvenientes personales que, bueno, me generan problemas que a veces no puedo dar clase, ¿no? A pesar que preparo la clase, a pesar que les mando las coordenadas para el Zoom, tengo que bajarme a las 6 de la mañana, no, no me hace gracia. Supongo que a ustedes tampoco, así que les pido disculpas. Eh, Según lo que yo recuerdo, y ustedes me lo dirán, ahora si alguno de ustedes ha sido prolijo buscando material, no buscando material, sino tomando apuntes, la última clase que yo estuve con ustedes, llegamos hasta características del Estado. Recuerdo haber comenzado, ahora voy a cambiar esto, recuerdo haber comenzado este, recuerdo haber comenzado con alguna, alguna cuestión vinculada al monopolio de la fuerza. ¿Es así? Vamos a hablar de características del Estado moderno. Si alguno de ustedes me ayuda y recomenzamos Coerción de y consenso, cómo. las cuatro formas de penetración, y después ya vimos No, no, con el no, no, profesor, digamos, lo que continuaba. no, 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 no. Eso conmigo no vieron estas cuestiones de O'Donnell, no las vieron. No las vieron conmigo. Conmigo vimos. Ordenamiento jurídico, policía, servicio penitenciario, registro civil, Claro, 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 claro. Hasta ahí renuncia a la llegamos. venganza confiando en el esquema judicial del Estado para hacer justicia. Legal, Perfecto, hasta ahí legítimo, llegamos. definiciones, y después Y tuvimos el parcial. después dijimos que el monopolio de la fuerza, además de las generalidades, que ahora voy a volver un minuto, tenía tres características claves. El monopolio de la fuerza, así dicho como tal, parece un señor que viene y nos pega con un palo porque no nos portamos bien. Entonces, la idea era que yo desarrollara tres características de ese monopolio, que son legalidad, legitimidad y racionalidad. O sea, el monopolio de la fuerza del Estado tiene que ser legal, legítimo y racional. Tiene que tener, según nuestro ordenamiento, tiene que tener esas tres características. Y ahora me voy a referir a ellas. Voy a comenzar desde ahí. Gracias, Sebastián. Ah, Este, Estaba viendo si se había unido alguien más. Bueno, eh, cuando nosotros hablamos de Estado, una de las cosas que tenemos que tener presentes con respecto a lo que llamamos las características que tiene un Estado es que hay por lo menos dos características que tienen todos los estados de la Tierra. No importa cómo es ese Estado, cómo está organizado internamente, cómo eligió sus autoridades, prácticamente eso es una cuestión secundaria. Cuando uno mira y dice esto es un Estado, y decimos es un Estado porque, primero, tiene el monopolio de la fuerza. La, Ese monopolio de la fuerza, creo haberlo explicado la última vez que estuve acá conversando con ustedes, fue, señores, lo que ha sucedido es que hay un espectacular pacto implícito, no escrito, de todos los que formamos parte de la sociedad en el cual decimos, no vamos a hacer justicia con mano propia. Le vamos a delegar a esta estructura que llamamos Estado, a esta cosa en la que nos integramos, en la que
como les pasa a ustedes o a mí, nacemos adentro de, nos vamos incorporando fluidamente, le vamos a dar a esa estructura, vamos a depositar un nivel de confianza en ella y como para que ella sea la que resuelva nuestros conflictos de manera única, y entonces nosotros no vamos a hacer justicia por mano propia. Y esto tiene que ver con un concepto muy importante, que es el concepto de que no nos interesa la anarquía. No queremos el lío por el lío mismo, y que cada uno de nosotros, cada vez que tenga un problema de cualquier naturaleza, salga a resolverlo según su criterio o según su mirada o según lo que crea que tiene que hacer. Entonces, cuando el conflicto es menor, cuando el conflicto es una cosa patrimonial, para decirlo de alguna manera, la solución, si uno la busca por mano propia, puede llegar a ser simple, pero el problema es cuando nosotros tenemos un conflicto de otra naturaleza, cuando utilizamos medios violentos para resolverlo. De ahí viene esto que, bueno, vamos a crear esta estructura que, entre otras cosas primordiales, va a ser la que va a solucionar los conflictos. Y le vamos a otorgar el monopolio de la fuerza. Ese monopolio de la fuerza significa que va a tener la capacidad de imponernos a nosotros una serie de cosas. Imponernos sí o sí, imponernos coactivamente. El Estado hace y dice permanentemente cosas sobre nosotros que nos son impuestas. Nosotros la hemos naturalizado de tal manera que no nos damos cuenta que estas cuestiones existen, que forman parte de nuestras vidas. Pero el Estado permanentemente nos aplica la ley a nosotros porque tiene esa fuerza, que tiene ese monopolio de la fuerza en todos los planos. Prácticamente no hay ámbito donde nosotros no tengamos esa fuerza del Estado diciendo no soy el Estado, ejerzo el monopolio. Lo que pasa es que como uno lo tiene naturalizado, uno lo está viendo. Nace un chiquito, para ir a un ejemplo, nace un bebé y mañana ese chiquito se va del hospital, o pasado mañana. Nace hoy es jueves, bueno, el lunes la mamá se lo lleva al chiquito. Bueno, el chiquito se lo lleva con un documento. Ya sale con un documento, fulanito de tal, Juancito Pérez, documento, no sé, 60 millones, no tengo idea cómo van ahora los números, pero bueno, pongamos 60 millones, 65 millones. Y sale con un documento, porque el Estado le dice, esta persona ha nacido en la Argentina, es argentina, y empiezan a funcionar las cuestiones legales. ¿Qué significa que se lleva el documento? Significa que ya está inscripto, que dentro de 16 años va a poder votar, que tiene nombre, porque existe la ley del nombre en la Argentina, o sea, el derecho al nombre. Las personas no son XX, NN. Ese chiquito que nace va a tener nombre, se va a llamar Oscar Roberto, se va a llamar Sergio, Sebastián, Miranda, se va a llamar María, Juanita, tiene nombre, pero además va a tener apellido. El apellido puede ser el apellido del padre, puede ser el apellido de la madre, puede ser el apellido de los dos. Hoy puede ser primero el de la madre y después el del padre, con total naturalidad. Y esa es la fuerza del Estado. Cuando el chiquito se va del hospital, ya tiene vacunas. Le han puesto varias vacunas para protegerlo de A, B, C, de una serie de enfermedades. Bueno, ¿quién les pregunta a ustedes? No, es ley, es obligatorio. O sea, es obligatorio que tenga nombre, que tenga apellido, que se lleve el documento, que ya sea un número. Va a ser un número, lleva 3 días, nació y ya es un número. Ya se va vacunado. Esa es la fuerza del Estado. Esa es la fuerza del Estado. Ya está ahí presente el Estado. Cambiemos de rubro. Voy mañana a Coto y compro un kilo de hierba y un paquete de azúcar. Salgo y Coto me va a dar una factura donde me están cobrando 21% de IVA. 21% de IVA. O sea, el Estado me cobró el impuesto compulsivamente. Ni me preguntó, no me dijo, le mando la declaración. No, directamente en la factura. Yo tenía que haber pagado 1.000, pagué 1.021. 1.210, porque es el 21%. Bueno, ese es el Estado.
Esa es la fuerza del Estado, el poder del Estado. Ese es el monopolio de la fuerza. Yo, ¿qué puedo hacer cuando me cobran el IVA en el mate, en la carne, en una botella de vino, en un papel higiénico? ¿Qué puedo hacer? Nada, me cobraron el IVA. Si uno lo mira desde otro punto y dice, bueno, el Estado necesita financiarse, está bien, es cierto. Y todos hemos dado consentimiento para que se financie de esta manera, cobrando impuestos. Por supuesto que es cierto. Pero el Estado lo hace compulsivamente y lo hace porque tiene esa fuerza para hacerlo. Si a ustedes van caminando por la calle y viene una persona en la esquina del supermercado Coto y les dice, dame el 21% de lo que tenés en el bolsillo, ustedes se van a defender o van a gritar o le van a pedir al policía que está al lado, che, este me está robando. Es un robo si lo hace un particular que camina. Ahora, si lo hace el Estado, está cobrando impuestos. ¿Qué está usando? Está usando el monopolio de la fuerza, esta característica que estamos intentando desentrañar y entender. Es un ejemplo clarito. Se sancionan las leyes son obligatorias, el Estado tiene la fuerza para que esa ley no sea aplicada a nosotros. ¿Qué les parece? Y es así. Ahora, ¿ese monopolio qué significa? Y bueno, significa está manifestando primero ese acuerdo. No voy a hacer justicia por mano propia, sino que la justicia la va a hacer el Estado. Los conflictos los va a resolver el Estado sancionando leyes, generando una serie de cuestiones que nos van a ayudar a que esto funcione. Por ejemplo, creando un servicio de justicia. Por ejemplo, creando una policía. Por ejemplo, armando un sistema penitenciario. ¿Eh? Para que eventualmente aquellas personas que me han agredido sean juzgadas según las leyes por personas idóneas, que son los jueces, si fuera necesario, detenidos en la calle por otra persona idónea, que es un señor policía, y eventualmente mandado a una cárcel financiada por el Estado, o a pagar por lo que ha hecho. Pero no soy yo quien va a decir cuántos años va a estar preso, lo va a decidir un juez, porque por ahí yo estoy, por eso es que yo he cedido ese derecho al Estado. Yo le he dicho, bueno, ustedes solucionan los conflictos, no lo hago más. Desde el conflicto más pequeño, que puede ser pedir que cuestiones vinculadas a mi vecino, que me tira, que el árbol de mi vecino me llena de hojas en la vereda y yo me protesto que es una tontera, o estaciona mal el auto y no me deja salir de la cochera, que son las cosas más simples, a un tema grave, muerte de un familiar, violación y robo. Bueno, todo eso lo hace el Estado. Tiene que ver con esto que llamamos el monopolio de la fuerza por parte del Estado, que es el elemento clave para la convivencia, la organización de la sociedad, y que nos dice, esto es el Estado, esto es el que tiene la fuerza, y me la hace ver en cualquier lado. Si yo mañana me voy a Uruguay, el Estado uruguayo va a estar presente con su fuerza desde el momento que yo llego a Uruguay. Me dice, ¿usted quiere entrar? ¿De dónde viene? De Argentina. Bueno, muéstrame los documentos. Ahí está. Me está pidiendo los documentos. Yo no puedo decirle, no, ni pienso, yo entro lo mismo. No voy a entrar porque la fuerza del Estado uruguayo no me va a dejar entrar. El Estado me está diciendo, esto es así. Yo me tendré que adaptar a esa legislación uruguaya, pero me está mostrando el Estado uruguayo la fuerza, ese monopolio. Si yo salgo a la calle y empiezo a caminar por la avenida 18 de Julio en Montevideo y saco un fajo de billetes de 1.000 pesos de la Argentina, no voy a hacer nada con 1.000 pesos, con la plata de 1.000 pesos argentinos, porque el Estado uruguayo ha impuesto una moneda que es el peso uruguayo. Y si la única manera de que yo pueda tomar un café o comerme un chivito en Montevideo es teniendo la moneda uruguaya. Tendré que ir a una casa de cambio y hacer una serie de cuestiones. Esto para darle un ejemplo, desde los más tontos hasta los más importantes. Ese es el Estado. El Estado es eso, es una fuerza ordenadora con un sistema legal que funciona y con la potencia en cuanto a que alguna vez, si las cosas no funcionan bien, el Estado puede ejercer la fuerza. Y de hecho la ejerce todo el día. Vuelvo a insistirles, cuando me cobra impuestos, cuando dice la parada del colectivo del 102 queda en tal esquina.
No, no queda en la puerta de casa, queda en tal esquina. El Estado ha tomado la decisión y yo le he acatado de que me va a poner la parada a 3 cuadras. Yo tengo que caminar 3 cuadras, no tengo la parada en la puerta. Bueno, esto es una decisión del Estado. El Estado decide, por ejemplo, que va a crear universidades. Crea la Universidad Nacional de Buenos Aires y le dice a la Universidad de Buenos Aires, le vamos a dar un poquito de poder para que usted haga algunas cosas. Y una de las cosas que le dice es, bueno, usted va a organizar sus planes de estudio, porque usted como universidad tiene esto que llamamos autonomía. Entonces la Universidad de Buenos Aires organiza sus planes de estudio. Y un día dice, mira, necesitamos una etapa preuniversitaria, llamémosle, igualadora de conocimientos, y vamos a crear el CBC. Y esto hace 40 años se creó el CBC. ¿Y qué es lo que dice eso? Dice, bueno, si usted quiere ser abogado, tiene que hacer el CBC, tiene que rendir 6 materias. Una de las materias es ciencia política. ¿Alguno de ustedes protesta por hacer ciencia política de los que quieren ser abogado? Acá tengo 7 de ustedes acá. Díganme quién protesta. Con total naturalidad aceptamos que tenemos que dar ciencia política. Es más, cuando nos inscribimos y empezamos a averiguar, decimos, y tengo que dar pensamiento científico, sociedad y Estado, que son obligatorios, y tengo que dar ciencia política. Ustedes dicen, tengo que dar. Se inscriben y vienen y acá estábamos en la clase. Ahora, esto es una demostración del monopolio de la fuerza del Estado que les ha impuesto una serie de reglas para que ustedes lleguen a donde quieren llegar, que es ser abogado. Primer escalón, o segundo, porque tal vez el primero sea sociedad y Estado y pensamiento científico. Primer escalón, señores, tienen que aprobar ciencia política. ¿Ya sé? Este es el monopolio, la posibilidad que tiene el Estado de ordenarnos y ponernos una serie de cosas a través de todo un ordenamiento jurídico impresionante, cuya base, cuyo piso, lo vimos la última vez, es la ley. Y esa ley, la primera ley es la Constitución, y de ahí se construye para arriba. Ahora, este monopolio, para salir de las generalidades, este monopolio tiene como una de sus características centrales que tiene que tener 3 cosas. Tiene que ser legal, tiene que ser legítimo y tiene que ser racional. Ahora, ¿qué es cada una de ellos? Ahora vamos. ¿Qué significa legal? Significa que si el Estado me quiere hacer o obligar o imponer alguna cuestión, esto tiene que surgir de una ley, de un texto escrito conocido. El Estado no me puede aplicar absolutamente ninguna norma que a su vez no haya sido conocida por la gente a través de los mecanismos que el Estado ha dispuesto y que tiene para la publicidad de lo que hace o de lo que quiere hacer, pero fundamentalmente que la norma que me van a aplicar, la norma que me quiere aplicar, surja de una ley, ya sea la norma principal, ya sea la norma secundaria, pero surja de una ley. Entonces, la legalidad, cuando yo digo tiene que ser legal, es porque viene de una ley. Viene de una ley. ¿Y qué tiene que tener esa ley? Esa ley tiene que ser creada, tiene que surgir del lugar de donde surgen las leyes según nuestro ordenamiento jurídico, cuya norma básica es la Constitución. Y la Constitución tiene un capítulo grande, así enorme, que ustedes lo van a estudiar, los que quieran, los que ingresen a la Facultad de Derecho cuando estudian Derecho Constitucional, van a tener una norma grande, linda, que dice cómo se sancionan las leyes. Y dice poder legislativo. La Argentina tiene 3 poderes: ejecutivo, legislativo. El poder legislativo tiene la facultad de hacer las leyes.
El Poder Legislativo hace cómo se hacen las leyes. Entonces la Constitución tiene un artículo, un capítulo especial que se llama de la sanción de las leyes, del procedimiento de sanción de las leyes. Y entonces empiezan a explicar una serie de cosas que tienen que cumplir, requisitos que tienen que cumplir para que la ley sea ley y nos pueda ser aplicada, si no, no es ley. Entonces dice, bueno, ¿cómo funciona? Bueno, vamos a empezar desde el cero, ¿quiénes pueden presentar un proyecto de ley para que sea tratado en el Congreso? Porque si el Congreso es el que va a hacer las leyes, el poder legislativo en la Argentina es el Congreso. El Congreso está integrado por dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Ahora, hay un procedimiento para que las leyes se hagan. Lo primero que yo me pregunto, ¿quién puede presentar un proyecto de ley? Bueno, sin duda los diputados y los senadores. Su trabajo esencial es trabajar en la sanción de las leyes. Perfecto. Ahora, ¿quién más? Y el Poder Ejecutivo. El presidente, es muy común que de manera prácticamente permanente envíe al Congreso proyectos de leyes. ¿Por qué? Si no es legislador. Y porque el Poder Ejecutivo le pide al Congreso, señores, sancionenme esta ley, porque yo ahora estoy gobernando, llevo 2 años en el gobierno y he descubierto que necesitamos una nueva ley de pesca. ¿Por qué? Porque se están robando los calamares y los langostinos y entonces necesitamos ordenar esto. Y la ley que tenemos nos limita. Entonces le manda al Congreso un proyecto de ley y le dice, señores del Congreso, sancionen esta nueva ley de pesca. ¿Eh? Un minuto. Eso es lo que dice, sancionen esta ley. O le interesa modificar la ley de creación de universidad y manda un proyecto de ley. O firma un acuerdo comercial, que es algo nuevo, no es una modificación, con China. Acaba de venir importantes funcionarios de China. Entonces, esos acuerdos comerciales o culturales o científicos, de lo que quieran, no necesariamente tiene que ser de plata, acuerdos firmados con otro país, de intercambio, universidad y qué sé yo, lo manda al Congreso para que pueda tener vigencia. Entonces, el Ejecutivo manda permanentemente al Poder Legislativo norma. ¿Y ustedes y yo podemos presentar leyes? Sí. Yo me levanto hoy y digo que quiero modificar, que se me ocurrió, que estuve estudiando, que estoy dándome cuenta, y digo yo quiero modificar la ley de educación superior, un tema que conozco, ¿no? Por eso toco este tema. Me parece que tiene que modificarse, que tenemos que ser más duros en la creación de las universidades, o al revés, que tenemos que ser más laxos para permitir que haya más universidades, porque, bueno, entonces yo, docente universitario, me presento en el Congreso, en la mesa de entrada de la Cámara de Diputados, y presento el proyecto. Presento el proyecto pedido de modificación del artículo tal de tal ley, o creación de tal cosa, o una ley nueva. Lo puedo hacer, o sea, prácticamente todas las personas pueden hacerlo. Es muy común que se presenten entidades, asociaciones intermedias. Asociación Psicoanalítica Argentina pide que se sancione la ley que diga cuáles son las competencias de los psicoanalistas y presenta un proyecto. Bueno, esto puede ser tratado eventualmente. No necesariamente se van a tratar los temas de los diputados o los senadores. Entonces yo quiero que vean cómo es el proceso de sanción de la ley, cuyo primer paso es quién presenta un proyecto de ley. Primera cuestión. Luego, cómo se vota, qué requisitos hay que tener para que un proyecto sea votado. Entonces, una de las cosas que sucede es que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores tienen un reglamento. Y ese reglamento que tiene la Cámara de Senadores y Diputados indica qué procedimientos se van a llevar adelante una vez que se presente el proyecto. Presentamos un proyecto de modificación de la Ley de Educación Superior. ¿Qué va a suceder? Seguramente en la primera sesión que se haga después que yo presente el proyecto, el presidente de la Cámara
va a enviar el proyecto de modificación de la Ley de Educación Superior, que es el que yo pregono, a la Comisión de Educación para que sea tratado por los especialistas, es decir, el grupo de diputados y sus asesores técnicos que conocen y entienden del tema de las leyes de esta naturaleza, de las cuestiones vinculadas a educación. Esto es lo que va a suceder. Entonces, esa comisión se va a reunir un día y va a tratar el pedido de modificación de la Ley de Educación Superior. Y cuando lo haga, va a emitir un dictamen que va a decir dictamen de comisión. La Comisión de Educación recomienda aprobar este proyecto. Pero puede haber diputados que estén en contra. Entonces va a haber dos dictámenes, uno de un grupo y otro de otro grupo. Y esos dos dictámenes van a ir al pleno de la Cámara, es decir, a la sesión. Cuando van estos dos proyectos a la sesión, la Cámara se va a juntar un día y va a votar. Si el proyecto es un proyecto común, va a bastar con que la Cámara esté sesionando de acuerdo a la norma. Entonces nos va a importar a nosotros en el momento de la sanción que la Cámara haya comenzado su reunión con quórum. ¿Y qué es el quórum? Quiere decir que tiene que haber para comenzar la sesión un mínimo de diputados. No puede empezar la sesión con un diputado que levanta la mano un diputado y eso convierte en sanción de la Cámara un proyecto. No. Para poder comenzar a sesionar, la Cámara tiene que abrir la sesión con la mitad más uno de sus miembros. Eso se llama quórum. Para empezar a sesionar, yo necesito en la Cámara de Diputados de la Nación, que tiene 257 diputados, ¿qué es lo que tengo? Tengo que tener quórum, 129. La mitad más uno. 257 es 129. Cuando yo junto 129 comienza la sesión y ahí es válido que yo introduzca el proyecto que les estoy diciendo de ley de educación superior y eventualmente sea aprobado. Ahora, supongamos que todo esto ocurre, todo este procedimiento ocurre. Una vez que se aprueba, ¿qué va a suceder? Se envía al Senado, porque nuestro sistema es bicameral, dos cámaras, senadores y diputados. Ahora, ese proyecto bicameral que nosotros tenemos es un proyecto muy interesante porque nos va a llevar a que dos cámaras controlen y miren este proyecto de ley. Y en el Senado, en la hipótesis que estamos trabajando, lo van a volver a ver, lo van a lo van a llevar a la Comisión de Educación, lo van a analizar, luego que lo analicen en la Comisión de Educación, lo van a llevar al recinto en la Cámara de Senadores y ahí va a ser aprobado. Entonces, una vez que las dos cámaras lo aprueben, una vez que las dos cámaras lo aprueben, no ha terminado el trámite, no es ya ley. Para que sea ley tiene que tener dos procedimientos más. Va a ser enviado por el Congreso al Poder Ejecutivo. Se lo van a enviar a Fernández, a Alberto. Entonces, Alberto, acá viene un proyecto de la Cámara. Entonces el presidente tiene que hacer algo que es esencial, lo tiene que promulgar. Promulgar significa, lo va a firmar, le va a poner el número de ley y lo va a publicar en el boletín oficial para que todos los argentinos conozcan cuál es la nueva ley de educación superior. Esto es lo que va a suceder. Ese acto va a hacer que la ley que me van a aplicar a mí el día de mañana haya cumplido con todos los procedimientos y yo pueda decir ha cumplido con la legalidad del proceso de sanción de las leyes. Ese proceso de sanción de las leyes le va a dar legalidad a lo que yo hago. Es una ley que ha cumplido con los requisitos. Por lo tanto, el Estado me la puede aplicar con esa fuerza que tiene. ¿Pero por qué? Porque cumplió con todo el requisito. Porque no me pueden aplicar una ley que no haya sido votada por el Congreso. Porque no me pueden aplicar una ley que no haya sido aprobada por las dos cámaras.
porque no me pueden aprobar una ley que no está publicada, porque si no está publicada no la conozco. La publicación es una, un paso esencial para que la ley sea aplicada. ¿Cómo me van a aplicar una ley que no conocemos? Una ley secreta. ¿Se dan cuenta? Este es un tema esencial. Si el Estado quiere aplicarme una ley en el uso del monopolio de la fuerza, esa ley tiene que cumplir con los requisitos de legalidad. Ley realizada de acuerdo a lo que la propia ley dice que tiene que ser. ¿Y cuál es la ley básica que dice cómo tiene que ser una ley, o cómo tiene que nacer, o cómo tiene que sancionarse una ley? Es la Constitución. En ese artículo, en esa parte que dice del proceso de sanción de las leyes. Y esto es algo que es importante que nosotros tengamos presente, porque no puede ser que se levante un funcionario y diga tal cosa. Tiene que estar o autorizado por ley o ser una ley. Porque muchas veces las normas le otorgan a algún funcionario la posibilidad de hacer algo extra, un decreto, una resolución, para que eso sea más operativo. Entonces eso sí puede funcionar. Pero si no, estamos limitados a lo que dice la norma, que tiene que cumplir determinado procedimiento y que tiene que ser publicado. Espérenme un segundo, por favor. Bueno, continuamos. Gracias, disculpa. Ahora, otra de las características del monopolio de la fuerza es que tiene que ser legítimo. Ya hemos visto la legalidad, ahora vamos a ver la legitimidad. ¿Qué significa la legitimidad? Así como cuando hablamos de legalidad estamos hablando de cosas relativamente objetivas, es decir, tiene que cumplir esto. Cuando hablamos de legitimidad es un valor un poco más subjetivo, pero que rápidamente se puede ver porque está vinculado a la política. La legitimidad tiene que ver con el origen y la forma de la elección de los que hacen la ley. ¿Quiénes hacen la ley? Los diputados y los senadores. ¿Cómo elegimos a los diputados y senadores? ¿Cómo surgen los diputados y senadores? Y los diputados y senadores salen de una votación.
Nosotros, ustedes y yo, participamos una vez cada dos años de una elección donde votamos la mitad de nuestras cámaras legislativas, o sea, votamos a los señores que hacen las leyes. Entonces, es muy importante que en esta cuestión tengamos presente por lo menos dos temas. La primera, la cantidad de gente que participa del proceso electoral. No es lo mismo, la Argentina tiene casi 50 millones de habitantes. Si nosotros elegimos el Congreso, llamamos a elecciones para elegir la mitad de la Cámara de Diputados, porque se renueva por mitad, y resulta que vota 1 millón de personas, yo me podría preguntar qué fuerza tienen estos tipos para sancionar leyes para todo el país si apenas los ha votado 1 millón de personas. Votado en general, o sea, concurrido a votar. Eso por un lado. O sea, que no es lo mismo un Congreso que donde ha ido a votar el 70 o el 80% de las personas habilitadas y que eso implique, por supuesto, que tienen una gran legitimidad. Han participado del proceso de elección de las personas que van a hacer la ley millones de personas y le estamos dando esa legitimidad, esa fuerza para que realicen la tarea que tienen que realizar. Están legitimados por la parva de votos de personas que hemos ido a votar ese día. No importa en absoluto si nosotros hemos votado por el que ganó o por el que perdió, o si mi diputado es un diputado de la superminoría que el día de mañana, cuando se trata el proyecto, vota en contra. Yo lo que estoy legitimando es el sistema, estoy legitimando el poder legislativo, estoy legitimando la totalidad de los señores diputados, no estoy legitimando a uno u otro, es al total. Mi voto es hacia todos. Entonces, cuando yo voto en blanco, no voy a votar, le estoy deslegitimando al que viene. Lo estoy haciendo nacer sin la fuerza, sin ese ok político tan importante. Por eso cuando nosotros vemos determinadas cuestiones en los diarios, en los sitios de internet, y vemos que la pérdida de fuerza o la caída de prestigio de algunos funcionarios o algunas personas electas que han sido elegidas, es una forma de deslegitimarlo, porque vemos que, no, que se ha ido desgranando lo que se le dio. Ahora, así como me interesa el número y la cantidad, porque eso le va a dar una legitimidad particular al sistema, también me interesa la otra parte del sistema que tiene que ver con que el procedimiento de votación, todo aquello que llamamos la elección, genéricamente, sea legítimo en cuanto a que hayan sido personas elegidas sin fraude, en elecciones limpias, en elecciones cristalinas. Esta es la clave. Yo necesito diputados que lleguen al Congreso que sean de elecciones inobjetables, que nadie diga, che, este tipo es un diputado trucho. ¿Cómo es posible que esté donde esté si hizo fraude para ganar? Entonces, ¿cómo va a ser diputado? ¿Cómo va a votar una ley que me quieren aplicar un tipo que no puede, que ha llegado por métodos fraudulentos? Entonces, para nosotros, esta cuestión de la legitimidad se convierte en un tema importante, porque nos permite a nosotros entender por qué con cierta, digamos, pasividad, para decirlo de alguna manera, aceptamos la imposición de determinado tipo de normas sobre nosotros, porque han sido votadas por los tipos que nosotros hemos elegido en elecciones limpias. Entonces yo me tengo que bancar, no sé si es la palabra exacta o la más académica, pero yo me tengo que, bueno, esto es así. Son leyes que sanciona el Congreso que yo ayudé a formar con mi voto en su momento. No importa si los que votaron los voté yo o no. Mi voto es para el sistema, más allá de mi corazoncito o de mi ocasional decisión política en un momento determinado. Esto es lo que yo quiero marcarles a ustedes. Entonces, la legitimidad es una legitimidad política.
fue votado por mucha gente y fue votado en elecciones y el procedimiento fue limpio. Entonces, esa persona tiene esa legitimidad para votar las leyes, cumpliendo con la legalidad. ¿Me explico? ¿Cómo funciona esta cuestión? Para nosotros es importante destacar que la legalidad y la legitimidad son importantes porque nosotros somos un país que ha tenido muchos procesos donde no había democracia, muchas etapas de irrupción de los militares y de imposición de lo que conocemos como gobiernos militares o dictatoriales. Y esto, ¿por qué lo traigo acá a cuenta? Porque Videla, para ir al ejemplo más duro y más cercano, Videla hizo leyes que el Estado le impuso a la gente en uso de ese monopolio de la fuerza. Ahora, estas leyes de Videla, que hizo muchas, imagínense, estuvo 6 o 7 años en el gobierno. Estas leyes eran legales genéricamente, eran legítimas. No, no, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el día que Videla tomó el poder, sacó una norma que decía, a partir de ahora las leyes las hago yo. Las leyes las hago yo, Videla. No las hace el Congreso. Se arrogó una facultad de nuestro sistema y dijo, yo ahora soy el presidente y el hacedor de la ley. O sea que la ley de Videla no cumplió ninguno de los requisitos que nosotros le estamos exigiendo a la norma que queremos que nos aplique. No hubo un proyecto de ley, no fue tratado en una cámara, ni en comisión, ni fue nada. Pero era una ley. Algunos requisitos cumplía. Se publicaba, pero no era una ley en el sentido estricto de lo que nosotros entendemos como ley que le da autoridad al que la aplica para que aplique ese monopolio de la fuerza, que es lo que estamos hablando. Y por supuesto, cero legitimidad. No existe el ok político de ninguna manera. Cero es eso. Bueno, pero mi pregunta es, esas leyes de Videla, ¿son válidas? ¿Fueron válidas? ¿Algunas están vigentes? Y la respuesta es sí. Curiosamente, Videla hizo normas que se aplicaron, que eran válidas, y las aplicó porque tenía el poder, tenía el monopolio de la fuerza. ¿Y saben qué? Hay muchas que siguen vigentes. No fueron derogadas, fueron consideradas, bueno, que no molestaban, útiles, múltiples razones. No tengo yo un estudio sobre la cuestión, así que lo que diga es simplemente generalidades. Pero funcionan. Y están funcionando. Y no es que nosotros no deberíamos, que todos los actos realizados por los gobiernos militares deberían ser derogados o quedar sin efecto. Y bueno, es medio particular eso, porque en la época militar se hacían miles de millones de trámites personales y seguían vigentes. No anulaba, ¿por qué? ¿Por qué no, esto no se rompe para atrás como una cadena que dice esta parte no la sacamos? Porque existe lo que se llama la continuidad jurídica del Estado, chicos, no del gobierno, del Estado. Nosotros dijimos que el Estado es permanente, es una estructura permanente. Entonces, miren mi caso. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo me recibí de bachiller en el año 1976. O sea, ya era presidente Videla. Ya estaba en el poder Videla. Mi pregunta es, ¿mi título de bachiller es válido o inválido? Mi título de bachiller es válido. Más allá que el ministro de Educación que firmó mi título, era un señor de un gobierno de facto.
había roto toda la cadena de legalidad y que estaba, si quieren, usurpando el cargo. Bueno, pero ese señor firmó mi diploma. Si el papá de alguno de ustedes compró una casa, o el abuelo, o un auto, ¿de que esa escritura no es válida? Sí, claro, esa escritura es válida. Porque hay una serie de actos que siguen funcionando. ¿Me explico? Entonces, en nuestro sistema, en nuestra democracia, en nuestro ordenamiento jurídico que tiene una piedra como piedra angular importantísima, la Constitución, las leyes que nos aplican y que nos deberían de aplicar son aquellas leyes que surgen de este procedimiento legal que les he explicado y que tienen además esta legalidad esta legitimidad tan especial que deviene de la participación, de los procesos electorales limpios y del consenso nuestro. Esta ley está bien, esta ley me tiene que ser aplicada porque ha sido sancionada por el Congreso que yo elegí. Insisto, elegí genéricamente. No es que yo elegía a Ritondo, yo elegía a Máximo Kirchner, yo elegía... No, no es uno, es la globalidad. Cuando participo, legitimo el sistema, el procedimiento. Digo, yo acepto y me banco el resultado. Yo voy a votar, mi voto es uno en 30 millones, pero yo estoy sumándome al total de votos que en algún punto, más allá de la preferencia puntual, están diciendo, acepto las reglas de juego. ¿Qué significa? Acepto que estoy eligiendo gente que me va a gobernar y va a ocupar el cargo de presidente durante un lapso determinado de tiempo y no me voy a meter y va a hacer lo que más o menos se comprometió. Después yo tendré mecanismos para castigarlo si no me cumple. Puedo votar otro partido, puedo votar otra fórmula, puedo... Esta es otra historia. Pero en principio yo estoy aceptando eso. Cuando yo voy a votar, yo estoy diciendo, si no gana el mío y gana XX, yo me voy a bancar todo porque estas son las reglas de juego. Y por supuesto, cuando, cuando voto el poder legislativo y voto a las personas que van a ser los que van a hacer las leyes, estoy diciendo exactamente lo mismo. Estoy diciendo, yo me banco esto porque yo estoy con mi participación reforzando el sistema. Es un voto en el sistema. Por eso, cuando se realizan elecciones y uno lee a los 1, 2, 3 días después algún análisis que dice bajó la participación, lo que estamos diciendo es tiene menos legitimidad en algún lugar. Este tipo ha nacido con menos fuerza porque menos gente ha ido a votar ese día. O sea, no tengo ganas de participar, esto es una chantada, bueno, todas las cosas que se puedan decir. Entonces la gente participa menos. Ahora, las explosiones de participación indican que la gente está con ganas o de cambio, o de ratificación de lo que hay, o de manifestar y decir, esto es lo que quiero. Cuando ganó Alfonsín en el 83, hace 40 años, fue a votar una cifra impresionante de gente en relación a lo que vota siempre. Siempre, normalmente vota entre el 75% y el 80% de la gente. Esa es la cantidad de gente el porcentaje de gente que vota de los habilitados a votar, porque el resto no pueden estar afuera, son grandes, bueno. Pero cuando más del 80 vota, es que bueno, le estamos dando fuerza al sistema. ¿Mm? ¿Me siguen en esto? Bueno, continuamos. La tercera característica que tiene que tener el monopolio de la fuerza para ser completo, para que uno diga, estoy de acuerdo que el Estado utilice su descomunal poder para que yo cumpla con las leyes, es que esa norma
tiene que ser racional. ¿Mm? Norma racional, chicos. La racionalidad tiene que ver hoy, en el mundo de hoy, tiene que ver con algunas cosas que por ahí nos exceden o que a mí me resulta complejo terminar de explicar. Pero lo voy a tratar de hacerlo con la mayor buena fe de ustedes y mía. No ser malinterpretado e intentar hacerlo. La racionalidad muchas veces tiene que ver con cuestiones que hoy se han convertido en cuestiones que exceden el marco de un país. Hay una serie de cuestiones, de valores, de escala de valores que se están universalizando. La globalización, el tema de las comunicaciones y una serie de cosas ha llevado a que haya una serie de valores que son universales, valores para todos. Y hay una mirada de censura o de castigo o de fuerte rechazo cuando nosotros descubrimos que hay lugares del mundo donde esos valores universales son transgredidos por el ordenamiento legal local. Uno piensa que el derecho a determinados tipos de cuestiones son valores universales, la libertad de prensa, la libertad de tránsito, la libertad de entrar y salir de un país. Hoy por hoy muchas cuestiones vinculadas a cuestiones ambientales, por ejemplo. Hay una conciencia muy grande que no solamente soy habitante de las 5 manzanas de la vuelta de mi casa y de la plaza de la esquina, sino que esto es una especie de ecosistema y lo que sucede en Brasil o en el océano Índico frente a China y la India también me importa. Hay una conciencia ambiental, ecológica importante. Y hay una serie de valores de tipo cultural que han ido avanzando eh, que han ido avanzando y se han ido imponiendo y que, por ejemplo, y que sin duda la sociedad argentina las ha ido tomando como cuestiones naturales. Me voy a referir genéricamente a algunos de ellos, ¿no? Porque además no tengo la verdad absoluta ni soy un experto, pero quiero ayudarlos a entender a ustedes. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la libertad religiosa. A ninguno de nosotros se nos ocurriría pensar que alguien no puede ser o no ser religioso de la manera que sea, que quiera. Nos parece algo absolutamente normal. Todo lo que tiene que ver con lo que yo llamaría los derechos de la mujer, por suerte, afortunadamente, muy en avance. Ninguno de nosotros piensa que podríamos volver a épocas anteriores, ya de nuestro país, ya de la sociedad, del mundo en particular. Hay un avance extraordinario y vamos hacia la mayor igualdad y una serie de cuestiones muy fuertes, muy aceptado, muy hecho carne y muy positivo. Nos parece absolutamente normal todo lo que tiene que ver con esto. Y hay otro plano donde también nosotros, y muy particularmente los que vivimos en sociedades más amplias o en ciudades más grandes o más abiertas, también hemos tenido una mirada mucho más amplia, más indulgente, mucho más positiva, mucho más abierta, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales. La elección con quién me acuesto, la elección de lo que hago, esto está prácticamente saldado. A nadie se le ocurriría, ni piensa, y por suerte la educación ha cambiado también en ese plano, que nadie va a cuestionar a una persona porque por su orientación sexual. Sí, por supuesto, ustedes me podrán decir, conozco un caso, sí, sí, tiene que haber muchos casos particulares, pero en el genérico es un valor que atraviesa toda la sociedad positivamente y masivamente. Estas tres cosas que nosotros tenemos como normales, en algunos lugares no son tan así. Y en algunos lugares
opinión diferente de la sociedad en un momento determinado, en un país especial, genera algún tipo de legislación que a uno le pone los pelos de punta, o por lo menos es lo que yo veo. Y eso me lleva, por supuesto, lo estoy tratando de explicar esto que llamamos racionalidad de la norma. Que la norma tiene que ser legal, tiene que ser legítima, pero también tiene que ser racional. Tiene que acompañar. Entonces yo a veces, y observo, que en la historia y en el presente uno puede marcar normas que han sido legales, legítimas, pero claramente irracionales, históricamente y hoy. Y en general, cuando uno lo mira esto, el pretexto número uno de aquel que dice voy a sancionar una norma que a todo, cuando uno la mira, dice esto es una irracionalidad, una barbaridad lo que estás haciendo, tiene que ver con un momento cultural determinado de una sociedad determinada que, no sé qué palabra usar, pero podría decir pierde el rumbo, o se vuelve loca, o le chifla el moño, porque no tiene explicación que hagan barbaridades. Y en algunos casos cuesta mucho entenderlo, mucho, 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 más allá de que uno no puede hacer nada. Entonces yo voy a tratar de explicarlo. Un segundo, por favor. Bueno, voy a tratar, lo primero que voy a ir a un ejemplo histórico de él, posiblemente de lo más conocido y lo más brutal que uno puede decir que ha sucedido en el mundo hace 70, 80 años, 80 años. Y me voy a referir a las leyes de Hitler. En el año 1933, o sea, hace 90 años exactamente, un señor llamado Adolfo Hitler ganó las elecciones en Alemania. Alemania tiene un sistema parlamentario, no sé si ustedes han visto parlamentarismo con Juan Pablo, pero por ahí lo ven conmigo. Y este señor que gana las elecciones, construye un gobierno en el sistema parlamentario, suma una serie de diputados, arma una mayoría y a él lo consagran, digamos, primer ministro, vendría a ser el equivalente de un presidente en Alemania. Hasta ahí lo que yo tengo es un esquema legal y legítimo. La gente lo vota, el tipo llega por los procedimientos normales. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Rápidamente, ese Congreso alemán que fue elegido en las elecciones de la que surgió Hitler, empieza a sancionar una serie de normativas racistas, una serie de normativas en contra de una colectividad particular y de otros grupos con los que el nazismo decía que no podían convivir en esa Alemania, o que eran los culpables de los problemas de Alemania, o que eran una porquería y que había que echarlos. Bueno, entonces vamos a advertir que van a aparecer leyes sancionadas según el procedimiento normal por este Congreso votado por la gente, que dice que hay que matar a los judíos, que los judíos no pueden ejercer, no pueden trabajar, no pueden ejercer el comercio, que tienen que matar a todos los homosexuales y que hay que perseguir a los opositores y por supuesto a aquellos grupos religiosos que se oponen a Hitler, que quería la totalidad del poder. Yo soy Alemania, nadie me puede discutir, estamos en el absolutismo del 1400. Y enfoca los cañones contra la comunidad judía en particular y contra otros colectivos de minorías, por ejemplo, discapacitados, por ejemplo, homosexuales, por ejemplo, gitanos y alguna otra minoría religiosa que
tiene dudas de esta hegemonía tan particular y entonces sancionan leyes para castigarlos. Sancionan leyes para que no trabajen, sancionan leyes para meterlos presos por el solo hecho de ser gay o discapacitados. Los discapacitados los matan, que es más grave. Por el solo hecho de ser judíos. Y luego eso escala, escala, escala y deciden matarlos. No, no, no meterlos presos, no aislarlos solamente de la sociedad, lo que ya era una barbaridad, no dejarlos trabajar, lo que era una barbaridad, matarlos. Y Hitler mata 6 millones, solo 6 millones de judíos. Dicen que los números que matan más 1 millón de gays, opositores políticos, líderes de compañías de religiones diferentes a la religión oficial en ese momento de Alemania, y gitanos. Eso lo hacen legalmente, entre comillas. Hay un aparato del Estado que usa el monopolio de la fuerza, se sube a un texto legal sancionado por un Congreso que ha sido elegido por la gente, o sea, estamos hablando de que tiene legalidad y estamos hablando que tiene legitimidad, y matan al que es diferente por el solo hecho de ser diferente o tener una nota distintiva. Es como si dijéramos, vamos a matar a todos los que tienen pelo negro. Bueno, van a quedar los rubios, pero fíjense qué absurdo, ¿no? Por supuesto. En el caso de los judíos es terrorífico porque, además del número y además de las atrocidades, no, lo que hacen es extraordinariamente increíble, durísimo. Bueno, ahora, esta es el ejemplo típico de una norma irracional, porque la norma choca contra todo el esquema de valores del universal, la vida, el trabajo, la religión, la orientación sexual, nada. ¿Es una norma legal? Y lamentablemente sí, es una ley. ¿Cumplió con los requisitos para ser ley de acuerdo a las leyes alemanas? Y podemos decir que sí. ¿Estos tipos de dónde surgen? Y surgen de elecciones. Entonces, están legitimados por el pueblo alemán. Bueno, están legitimados porque están chiflados. Y hacen lo que hacen. De ahí viene esto que yo llamo la irracionalidad de la norma. Yo, ¿qué puedo hacer? Asisto impávido a esta barbaridad que están haciendo. Matar a un tipo por ser gay, por su orientación sexual. 1940 estamos hablando ya. Bueno, esto es lo que hace el nazismo. Entonces, qué importante es que cuando yo analice una cuestión de cómo funciona el monopolio de la fuerza en algún estado, una de las cosas que yo tengo que tener presente es que esto cómo funciona. Y funciona cuando tengo racionalidad. Porque si no, el Estado me está transgrediendo uno de los tres trípodes de la base, uno de los elementos básicos para que yo diga, para que yo acepte que el Estado me obligue a mí a cumplir con la norma. Pero si la norma es irracional, yo me rebelo. Profe, pero ¿cómo consideramos? O sea, ¿lo considera la sociedad en conjunto que una norma sea racional? Bueno, es que usted piense, mire, Sebastián es usted, ¿no? Sí. Mire, Sebastián, yo dije que esto tiene que ver con un momento cultural particular de cada sociedad. La sociedad alemana claramente, desde mi punto de vista, bancó esto. En su enorme mayoría, la sociedad culturalmente estaba colonizada en su cabeza y pensaba que los judíos y los gays eran los responsables y los gitanos de su problema y salieron a matarlos. Había un convencimiento, no es que era Hitler 10 tipos y 50 millones de alemanes diciendo qué hacía este. No, no, yo diría que era casi al revés. 1 millón de alemanes decía esto está muy mal y 49 dijeron está bien. Hubo voy a usar una expresión que se usa mucho ahora, consenso social, ¿eh? Para esto. La sociedad alemana se volvió loca, no sé cómo decirlo. Tal vez sea, En realidad fue engañada. yo no sé si la sociedad alemana fue engañada. Yo, digamos, durante mucho tiempo me he preguntado y he tratado de leer y de ver.
yo tengo la impresión que mayoritariamente la sociedad alemana creyó, esta es mi mirada, por supuesto que puedo estar equivocado, Sebastián, ¿no? Yo trato de presentarle dos ejemplos y decirle, esto es así y le doy mi opinión, mire. Yo creo que mayoritariamente la sociedad alemana acompañó la locura de Hitler porque pensó que Hitler uh, los llevaba por el buen camino, que lo que decía estaba bien, y bueno, y salieron y florecieron una serie de enojos y resentimientos. Acá es muy importante tener presente la historia alemana del siglo XX, porque los alemanes, cuando sube Hitler, los alemanes hacía 15 años que se habían rendido en la Primera Guerra Mundial y habían aceptado el Tratado de Versalles que les imponía una serie de reparaciones de guerra y de pérdidas de todo tipo, que fue, digamos, tan fuerte que esto generó en parte la reacción nacionalista alemana y salieron a buscar un chivo expiatorio y salieron a decir que los judíos eran los culpables. Yo tengo la sensación de que hay una, no sé si la palabra es complicidad, pero una enorme responsabilidad de la sociedad alemana que a mi juicio mayoritariamente, por lo menos toda la primera etapa lo acompañó a Hitler en esta locura. Esta es mi mirada, Sebastián. Esta es mi mirada, ¿no? Yo le aclaro, Sí, le insisto comprendo. que es la mía, ¿viste usted? Podemos sin duda pensar diferente y sin duda tiene que haber argumentos para que uno diga los alemanes fueron engañados. Yo tengo grandes dudas sobre estos engaños colectivos, pero bueno, es Yo mi me mirada. refería a la aseveración de Hitler en cuanto a que los gitanos y los judíos eran los culpables de determinadas cuestiones, Sí, cosa eso que era puede ser, falsa. Eso era falso. Y eso fue lo claro, que los fomentó y los motivó, claro. digamos, al odio racial. Es cierto lo que usted dice. Lo que pasa es que a mí me resulta difícil escindir entre el discurso de odio racial y los, entre comillas, beneficios que empezaron a tener los que se quedaban con los negocios de los judíos, con la casa de los gitanos, ¿me explico? Que eran ciudadanos comunes. El Estado ejecutaba determinada política. El Estado, si quiere usted, era Hitler, para ponerlo de alguna manera, pero los ciudadanos comunes masivamente vieron en esto, bueno, se van estos tipos. Yo creo que tuvieron una actitud de responsabilidad colectiva. Esa es la mirada que yo tengo, ¿no? Pero por supuesto, sobre esto inclusive se sigue escribiendo permanentemente y uno, además, otra cosa que uno ve es la cantidad de alemanes buenos. Es decir, permanentemente salen a luz historias de alemanes que, que dijeron acepto y para adentro no aceptaban y protegieron y ayudaron y cumplieron un Como rol. Schindler, que hay películas y todo. Pero Yo por eso, igualmente lo comparaba más con lo que nos sucedió a nosotros, porque en el último golpe de Estado también fuimos víctimas de un engaño sí, por claro. parte del Estado, en el que nos decían que estábamos ganando la guerra de Malvinas, que el enemigo eran los Eh, subversivos, por supuesto. y se cometieron un montón de delitos que la sociedad de alguna manera, bueno, nuestra sociedad no lo amparó, pero no tenía medios para defenderse. Bueno, que yo me imagino que los alemanes que no querían tampoco, ¿qué van a hacer contra la fuerza de Hitler? Imposible. Además, ya Seguramente sabían, los hubiesen fusilado, claro, sí. lo mismo pasaba acá con los militares. Digamos, eran ¿cómo me opongo sin que me peguen un tiro? Tengo que hacerlo en secreto, tengo que hacerlo en reserva, tengo que hacerlo a escondida, ¿no? Este, también es cierto en el esquema, en el ejemplo que usted da, Sebastián, que el aparato propagandístico es impresionante. Digamos, lo primero que los dictadores toman y controlan son la opinión pública. Por eso es tan importante la libertad de prensa, aunque digan cosas que no me gusten. Porque lo primero que les interesa a los dictadores es que haya una voz única. Yo le voy a contar una historia, un ejemplo. Hitler era el momento en que había un boom muy grande de la radio. No se olvide que estamos hablando del 33 en adelante. La radio era el elemento de comunicación masivo más importante. Y Hitler además era un orador convincente, ¿no? Un gran orador. ¿Sabe qué hacía Hitler? Regalaba radios.
cientos y miles de radios les regaló a todos los alemanes cuando más bajo el nivel sociocultural del alemán, más radios tenían regaladas por Hitler. ¿Sabe qué Y para que escuchen característica? su discurso. ¿Sabe? No, no, pero además de que escuchar su discurso, tenían una característica extraordinaria. Las radios tenían una sola estación de radio a la que podían acceder, que era la estación de radio del partido nazi. O sea, solo te prendía la radio y no podía, no era Continental, Rivadavia, CN5, no, no. Usted no podía elegir. Usted agarra hoy la televisión, cualquiera de los que estamos acá, agarramos la televisión y podemos elegir 20 noticieros, sin exagerar. Creo que son 20 noticieros lo que hay, de todo tipo, ¿no? Y radio ni le digo, tiene que haber cientos. Bueno, para Hitler había, la radio solamente captaba una emisora, que era la emisora del partido nazi. Así que bueno, ¿qué le parece? La demostración más grande de esto. Bueno, No, no seguimos. conocía ese detalle yo de las Sí, radios. sí, sí, es una cosa impactante. Porque esto muestra cómo siempre el dictador lo que quiere es que no haya voces. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Monopolizar la opinión pública. Claro, ¿cómo va? Que, escúchame, por eso cuando uno ve que un tipo se tira en contra de los periodistas, yo, aunque el periodista no me guste, ya no me gusta, porque digo, ¿por qué quieres callar una voz en contra? Aunque diga barbaridades, aunque diga muchas cosas que no te gusten. Y bueno, para eso sos figura pública. La figura pública justamente esa publicidad hace que uno tenga que saber que lo está mirando de todos lados, y alguno lo puede mirar con mirada crítica, alguno puede ser inclusive una crítica constructiva, che, te hace tal cosa positivamente, otro puede ser una crítica más despiadada, más dura, pero el que se exhibe no tiene chance, está sometido a que todos lo miremos y que todos podamos eventualmente opinar, porque es así, así forma parte del sistema y yo no lo veo mal. Bueno, si me permite, sigo, ¿le parece? Sí, cómo no. Cuando hablamos de este tema, estamos hablando de Hitler hace 80 años, pero el tema es la actualidad de esto, chicos, la actualidad. En la mitad o en una gran cantidad de países donde la religión predominante es la musulmana, el rol de la mujer es absolutamente secundario. Yo les diría que en algunos lugares es lamentable, son casi objetos. Hay países del mundo como Afganistán, como Irak, como algunas zonas de Pakistán, como algunos lugares, en su mayoría de Arabia Saudita, donde la mujer tiene un rol secundario, tiene que caminar detrás del hombre, no puede manejar autos, por ejemplo, no puede estudiar, tiene que vestirse de determinada manera, no puede comprar absolutamente nada sin que alguien la esté ayudando a realizar la tarea que no sea un varón de la familia, no puede casarse con quien quiera. O sea, lo que nosotros celebramos acá en la Argentina como un avance en los derechos de la mujer permanentemente, cuando nos damos vuelta vemos que algunos regímenes del mundo, no pocos, por razones políticos religiosas, diría yo, culturales, genéricas, vemos que la mujer es menos que un perro. Entonces, uno dice, esas normas, ¿qué racionalidad tienen esas normas? Bueno, y tienen una racionalidad, entre comillas, si uno las mira en términos de Afganistán. Dicen, bueno, en Afganistán es así, así, y ni aún así se justifica. Ni aún en el lugar ese, porque bueno, pero es un tema cultural, es un tema religioso, siempre la mujer estuvo postergada. Bueno, pero la mujer es un perro, que a la mujer la maten a pedradas, que las mujeres se casen a los 5 años con un tipo de 50, de lo que sucede en los matrimonios concertados en alguna región de Pakistán, por ejemplo. ¿Cómo es esto? ¿Qué racionalidad tiene esta legislación que permite esto? Bueno, es un tema para pensarlo, ¿no? Nosotros estamos lejos, pero es un tema que existe. Y yo digo
me hago cargo, esto no es racional. Y otro tema de contundente actualidad, porque ha ocurrido inclusive uno de los episodios que les voy a relatar la semana pasada, es que hay dos países de África, uno de ellos se llama Zimbabue y el otro se llama Uganda, que han sancionado normas penalizando fuertemente, en un caso, Uganda, y poniendo la pena de muerte en otro, que es el caso de Zimbabue, las relaciones homosexuales. O sea, en Uganda, si usted es sorprendido en una relación homosexual, tiene 20 años de cárcel. Pero si esto le pasa en Zimbabue, lo pueden matar. El Código Penal dice, el tipo que se acuesta con otro tipo, está condenado a muerte, para decirlo en términos criollos. ¿Y eso? ¿Cómo es eso? Porque eso ya excede todo, porque inclusive está, ¿cómo es esto? Que no voy a poder, no voy a poder querer enamorarme o tener relaciones sexuales con quien yo quiera. Nosotros que vivimos en Buenos Aires, que vivimos en una sociedad occidental donde estas cosas tienen un grado alto de evolución positiva, el miércoles. Sin duda, ese código penal ugandés y de Zimbabue es un desastre, es irracional. Pero ha sido votado por el Congreso de Uganda. Ha salido hace 4 o 5 días, la semana pasada. Yo lamento no haber cortado el recorte del diario, no haberme quedado con el recorte. Y bueno, esas son normas absolutamente irracionales del presente, del hoy. Y yo las traigo a No son colación. irracionales para nosotros, Bueno, para ellos fueron racionales, racionalmente que yo estoy de legisladas. acuerdo, por eso que yo le insisto, Sebastián, que tiene que ver con el tema cultural de una sociedad determinada en un momento determinado. Pero para mí, ¿eh? Que estoy trabajando, que trabajo este tema, es un ejemplo de irracionalidad. Lo que pasa es que puedo hacer yo contra lo que diga el Parlamento de Uganda. ¿Cuál es mi poder de fuego contra Uganda? Cero. Nada, enojarme, decir, che, esto es una barbaridad. Y empiezan las organizaciones mundiales a quejarse, a mandarle cartas. ¿Y qué otra cosa pueden hacer? Que van a invadir Uganda para cambiar el código penal. Porque es un tema delicado. Pero es un tema de la sociedad ugandesa hoy. La sociedad ugandesa, cuando elige diputados, eligió un grupo de gente que en la campaña dijo, si llego al poder, voy a castigar la homosexualidad. Y la gente le pareció bien y lo votaron, le dieron esa legitimidad de la que hablamos, los tipos armaron una ley de acuerdo al procedimiento de cómo se hacen las leyes en Uganda y votaron esta barbaridad que se está aplicando. Es un tema de la sociedad de Uganda, por supuesto. Es un tema cultural puntual, por supuesto. Pero me agravia. Es un ejemplo de irracionalidad desde mi punto de vista. Está bien, pasa afuera, pero es irracional. También era lo de Hitler. Pasa afuera, pero es irracional. Y después todo lo que tiene que ver con algunas cosas que llaman mucho la atención a nosotros que vivimos en sociedades pluralistas, amplias, occidentales, con comunicación y con una serie de cuestiones, lo que pasa en algunos países musulmanes, con el tema de la mujer. Desde mi punto de vista, por supuesto que puedo ser refutado y por ahí viene mañana un imán musulmán y me dice, lo hacemos por esto, por esto. Sí, yo entiendo el tema cultural, pero bueno, podrían estar en otras cosas que me parecen irracionales, que funcionan, ¿no? No quiero meterme en lío, pero por ejemplo, a mí me resulta raro, aunque no es una norma legal en el sentido de que me la puede aplicar el Estado, me parece muy extraño el celibato de del catolicismo, de los sacerdotes católicos. A mí, no, ¿cómo es esto? Pero bueno, existe, pero es un tema religioso, no es una norma del Estado, ¿me explico? Acá los que son curas y no se casan es una decisión personal, no me puedo meter en eso. Me resulta raro.
En el caso de algunos países musulmanes, tiene que ver directamente con otras cosas. ¿Mm? No sé cómo lo ven ustedes, qué les parece, pero esto me parece que es un tema. Sí, sí, es clarísimo. Al menos para mí es clarísimo. Bueno, yo me alegro, porque además esto puede ser, como todo, opinable, don Sebastián. Esto es la mirada Pero de sí, cada da uno. mucho lugar como Y yo usted me, dice, al tiempo y a la sociedad determinada. claro, yo me imagino que el presidente de Uganda dice, "¿Por qué carajo se meten si nosotros queremos que es así?" Yo me imagino, digo yo, el tipo en todo su derecho, entre comillas, me puede decir, pero esto es un tema mío. Bueno, y eso tiene que ver con la soberanía, con la autonomía de los estados, todas esas cosas. Bueno, hasta que hemos llegado, chicos, nos estamos yendo. Nos vemos el jueves que viene. Le mando un saludo, gracias por todo. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. Buen fin de... Gracias, hasta luego. Chao, chao.